Va a tocar Elvio Vera. Vamos a ver el Rayo. País mundialista, ya se juega. Ameliano, Guaraní, aquí por Tigo Sports. Saliendo Falabella, toma distancia. Ameliano buscando su gol. González, arriba encima del travesaño. Habrá salida, era Franco, habrá salida para Gaspar Servio. Sí, Franco, que es un especialista en esta clase de situaciones. Hay tiro de esquina para Ameliano, buscando su gol. Centro que va arriba el envío, dentro del área. Sale Guaraní, a ver qué marca. Penal. Penal, dice Álvaro Jiménez. Es lo que determina el árbitro del partido. Bueno, le protesta a toda la gente de Guaraní al árbitro por esta determinación tomada. Claro que se va a revisar y claro que también nosotros vamos a ver de vuelta qué fue lo que sucedió dentro del área. De momento, al menos, el árbitro pitó penal. A ver. Por la mano de Ferfer. Creo que lo van a llamar. Hay revisión de vuelta. Por eso distancia corta. Sí, de segunda instancia. Nah, yo no. Distancia corta. Creo que no. Sí, aparte hay un contacto previo. Contacto previo inmediato. Y el movimiento de Ferfer era propio de la mecánica del cuerpo. No, no hay penal. No hay penal. Ahí va Álvaro Jiménez. Va Contreras. Va el Perú. Viene el zurdazo del Perú. Gaspar Servio. Firme se queda con esa pelota. Haciendo un trabajo duro para bloquearlo. Elvio Vera. Toca Vera. Freddy. Vera que va de Vera a Vera. Continúa Freddy. Lo acompaña Franco. Larralde. Sigue Freddy. Larralde. Servio. La tapa Servio. Persigue a Larralde. Servio impide el gol de Ameliano. Magistral, tremenda la intervención de Servio, el arquero que ha tenido la tapada más importante en lo que va de este partido. Y qué buena la forma en la que Larralde se fue soltando, se fue adentrando a esa zona peligrosa. Porque fíjate cómo él termina proponiendo esta triangulación fantástica y la buena respuesta de Servio para impedir lo que hubiese sido el primer tanto del partido. Van a recuperar 4 minutos. Le pega Franco. Servio. La contestación de Gaspar Servio. La maneja Mansur, tocando Mansur, saliendo Barbote. Viene el centro de Mansur. Cabezazo defensivo. Saliendo Freddy. Tanda. Vera. Elvio. Descontra Ameliano. Tocando para que aparezca Piru. Lo acompaña Portillo. Más Contreras. Jugando Piru. Buen pase. Freddy Vera. Definió mal Freddy. Y ahora Servio sale para Guaraní. Juega tanda. Arriba la pelota, la peina dentro del área. Viene Saracho. Palo. Despeja Ameliano. Insiste Rodríguez. Pega en el travesaño. Se desvía y termina el córner. Tiro de esquina para Guaraní. El travesaño le dijo que no a Guaraní. Palo Salvador para Ameliano. Ha mejorado muchísimo Guaraní dentro de este segundo tiempo, con mayor presencia en campo contrario, pisando el área constantemente. En esta Saracho el disparo termina desviándose levemente. Eso dificulta la respuesta de Martínez. Y el travesaño le ha dicho que no a Guaraní. Pero ojo, el peligro sigue porque hay córner. Ahora Fernando Fernández. El pase al espacio para que pique Servín. Esperando Rodríguez. Juega Servín. Pase para Ferfer. Buena pelota. Rodríguez al medio. Martínez que despeja. Saliendo Ameliano. Respuesta de Martínez. Falta de Mansur. Salida de la B azulada. Este es otro Guaraní que se acerca al que nosotros recordamos, al que nosotros queremos. Ahora, en este segundo tiempo, el partido está mucho más abierto también porque los pelotazos largos de Ameliano suelen llegar a destino. Mucho más dinámico el desarrollo del juego. Juega Mansur, recuperó Jonathan Benítez. El Piru con Elvio Vera y Manol en la marca. Llega Freddy Vera. Busca el centro. Va Freddy. Se vino Vera. López va. Bruno López. El tiro que termina fuera. Llega bien y por los costados. Es rápido Ameliano. Es rápido y por eso habíamos destacado la virtud y el trabajo que están teniendo constantemente los extremos. López. Elvio el Rayo. Vera. Travesaño.
Servio viene, Fradi termina afuera. Se lamenta Elvio. Estuvo cerca Ameliano. La tuvo el Rayo. De vuelta el golpe en el travesaño. Pero esta vez a favor de Sportivo Ameliano. Guaraní que lo va sufriendo. Ameliano va con mucha convicción. Con Larralde. Toca Larralde. Elvio Vera define. Servio puso la mano. Gaspar. La tuvo de vuelta Vera. Ameliano cada vez más cerca del gol inicial en el partido. ¿Cómo está sufriendo Guaraní a la hora de buscar la salida? Porque esta jugada, si bien es cierto, Servio tiene una intervención fantástica, inicia precisamente de una intervención en donde Servio, jugando con él y el pase de Vera, picando. López que es rápido y va y se escapa y se filtra. ¡López! Servio, palo, increíble. Notable, no te puedo creer. Pegó en el palo. Servio y el palo se ha salvado Guaraní. Ameliano que no está ligando en el partido. Le tiene que pegar Franco. Paredes también tiene buena opción con la zurda, pero yo creo que le va a pegar Hugo Fabián. Se viene Franco, a ver si me das un reel, si me das un TikTok, algo Franco, si es que anotás. Tiro libre para Ameliano. hay que vender. Se viene Franco. ¿Dónde la coloca? Finalmente de zurda. Servio. Gaspar Servio, el zurdazo de Paredes. Tremenda salvajada de Servio para lanzarse y desviar. Y Jiménez marca el final del partido aquí en la fortaleza del Piqué-Cirú. Es incuestionablemente Gaspar Servio el jugador del partido.